Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, pero antes de empezar a resolver el siguiente problema, recuerden que yo tengo un curso de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad estadística y que se encuentra en la página www.canfamacontrol.com. El costo del curso es de 1,000 pesos y su duración es de por vida. El curso, como es un curso de matemáticas desde cero, sirve para poder nivelarte todas las materias de matemáticas de bachillerato o para poder presentar cualquier examen de admisión a nivel superior en México, puesto que contiene absolutamente todo el temario combinado de las diferentes universidades para poder presentar el examen de admisión. Y no solo eso, sino como que estoy empezando a añadir matemáticas universitarias también para poder servirte para poder pasar todas esas matemáticas en nivel superior en caso de que lo adquieras para poder presentar el examen de admisión. Y como les estoy diciendo, la duración del curso es de por vida, por lo que yo nunca les voy a quitar acceso al curso. Si tienen más dudas me pueden mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales o dentro de la misma página, el apartado de cómo inscribirse, están las instrucciones a seguir para poder ingresar a este curso. Dicho esto, vamos a empezar a resolver este problema que me dice: si f de x es una función derivable, f' de x igual a x cuadrada más 5, calcular la derivada de la función f del coseno de x cúbica. A ver, esto es una función compuesta, es la derivada de una función compuesta. Yo voy a resolver este problema de dos maneras diferentes. Una, suponiendo que solamente conocemos cálculo diferencial, puesto que estamos en el apartado de cálculo diferencial, y el otro con, ahorita van a ver. Entonces, para poder encontrar la derivada de una función compuesta, recuerden que la derivada de una función compuesta sería la derivada de, vamos a llamarle h de x, derivándose respecto de x, va a ser igual a la derivada de nuestra función compuesta, que sería h de f de x derivándose respecto de x por la derivada de nuestra función f de x derivándose respecto de x. Entonces, esto lo podemos encontrar, lo podemos hacer de la siguiente manera, que esto me va a quedar como la derivada de nuestra función f de el coseno de x cúbica derivándose respecto de x va a ser igual a la derivada de f de el coseno de x cúbica derivándose respecto de x por la derivada de el coseno de x cúbica derivándose respecto de x. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de nuestra función f de el coseno de x cúbica derivándose respecto de x por la derivada de esto. Esto lo podemos hacer de manera independiente, lo podemos hacer directamente. Recordemos que esta x cúbica es el argumento de mi función cosenoidal. Entonces, para poder hacer esta derivada, recordemos la derivada del coseno con regla de la cadena, la derivada del coseno de u derivándose respecto de x, cuando u es una función derivable respecto de x, va a ser igual a menos el seno de u por la derivada de u derivándose respecto a x. Entonces tendríamos esto que va a estar multiplicando a menos el seno de x cúbica por la derivada de u, pero u es todo el argumento de nuestra función coseno, entonces sería la derivada de x cúbica derivándose respecto de x. Y cerramos, esto va a ser igual a, miren, aquí quiero que observemos algo muy importante, porque es la derivada de nuestra función compuesta, pero nosotros ya tenemos la derivada de nuestra función compuesta y es x cuadrada más 5. Entonces, en lugar de poner x cuadrada más 5 en todos los lugares donde le damos una x, voy a poner el coseno de x cúbica. En pocas palabras, voy a tener, en lugar de todo esto, tendría x cuadrada, pero x cuadrada, recuerden que está compuesto con el coseno de x cúbica, entonces sería el coseno de x cúbica elevado al cuadrado más 5, si lo estamos observando, y esto va a estar multiplicando a este resultado. Entonces me quedaría como menos el seno de x cúbica por la derivada de x cúbica derivándose respecto a x. Esta es la derivada de x a una potencia, que recordemos que tiene la fórmula de derivación de x a la m derivándose respecto de x es igual a m por x a la m menos 1. Entonces tendríamos el 3x a la 3 menos 1 serían 2. De esta manera nosotros tendríamos que esto va a ser igual a el coseno cuadrado de x cúbica más 5, elevando este cuadrado por supuesto, más por menos es menos 3x cuadrada por el seno de x cúbica, y simplemente conmutando esta operación decimos que esto va a ser igual a menos 3x cuadrada por el seno de x cúbica, que va a estar multiplicando a el coseno cuadrado de x cúbica más 5, y este entonces sería el resultado de este problema, que pertenecería al inciso D. Al inciso D. Pero a ver, lo hice de esta manera, repito una vez más,
con simples conocimientos de cálculo diferencial. Pero a ver, recuerden algo muy importante. En el examen no les van a poner las preguntas y les van a decir, ay, únicamente lo tienes que resolver conociendo cálculo diferencial. No, obviamente ustedes pueden resolverlo como se les dé la gana y como sepan hacerlo. Entonces, este problema también lo podemos hacer de esta manera. Miren, ya me voy a meter un poco con cálculo integral, pero primeramente quiero encontrar la función f de x, no f' de x, porque f' de x es la derivada de mi función f de x. Entonces, ¿cuánto vale f de x? ¿A cuánto es igual? Pues simplemente integro esto que tenemos acá. Decimos que la integral de nuestra x cuadrada más 5 integrándose respecto de x va a ser igual a la integral de x cuadrada por mi diferencial de x más la integral de 5 por mi diferencial de x. Esto va a ser igual a x cúbica sobre 3 más 5x más mi constante de integración, que para este caso en particular nosotros podemos tomar la constante como 0. Recuerden que como tal, cuando nosotros estamos calculando una integral indefinida, lo que estamos haciendo es calcular una familia de funciones, donde la constante puede tomar los valores de los reales. En pocas palabras, yo puedo asignar el valor de la constante igual a 0 y trabajar simplemente con esta función. Entonces, quiero que observemos que ya tenemos nuestra f de x. Nuestra f de x es x cúbica sobre 3 más 5x, que es nuestra función primitiva. Entonces, vamos a borrar todo esto que tenemos acá y ya simplemente aplicamos la composición de esta función y la derivamos. Entonces tendríamos que f de el coseno de x cúbica va a ser igual a, todo lo que es donde veamos una x voy a poner un coseno de x cúbica. Me quedaría como el coseno de x cúbica y todo esto elevado al cubo, que va a estar dividiendo 3 más 5 por el coseno de x cúbica, y esto ya simplemente lo vamos a derivar. Entonces tendríamos la derivada de el coseno de x cúbica y todo esto elevado al cubo, derivándose respecto de x entre 3, más la derivada de 5 por el coseno de x cúbica, derivándose respecto de x. ¿Esto a cuánto va a ser igual? Aquí observen que podemos sacar un tercio como constante y directamente empezar a derivar. Pero quiero que observemos que aquí tenemos la derivada de una función elevada a una potencia. Tendríamos la derivada de u a la m derivándose respecto de x. Cuando u es una función derivable respecto de x, sería m por u a la m menos 1 por la derivada de u derivándose respecto de x. Entonces, esto, recuerden que todo esto es mi u, está siendo elevado al cubo. Entonces me quedaría como 3 por el coseno de x cúbica elevándose a la 3 menos 1 según la fórmula sería cuadrado por la derivada del coseno de x cúbica. Recuerden que este 3 lo estamos sacando como constante, ¿no? Esto sería un tercio que va a multiplicar a esto. Entonces sería la derivada de x cúbica, me quedaría como la derivada del coseno de x cúbica derivándose respecto de x, cerramos, más, aquí podemos sacar el 5 como constante y aplicaríamos la derivada del coseno de x cúbica. Ya vimos cómo hacer esto de la derivada del coseno de x cúbica. Habíamos dicho que la derivada del coseno de u derivándose respecto de x, cuando u es una función derivable respecto de x, es igual a menos el seno de u por la derivada de u derivándose respecto de x. Entonces tendríamos más el 5 que va a estar multiplicando a esto, que me quedaría como menos el seno de x cúbica por la derivada de x cúbica derivándose respecto de x, y cerramos. Entonces esto va a ser igual a un tercio que va a estar multiplicando a 3 veces el coseno de x cúbica elevado al cuadrado por la derivada del coseno de x cúbica derivándose respecto de x. Aquí lo tenemos, no hay necesidad de escribirlo todo. Sería menos el seno de x cúbica por la derivada de x cúbica derivándose respecto de x. Ya podemos poner directamente el 3x al cuadrado. Cerramos. Más por menos es menos. 5, 3, la derivada de x cúbica derivándose respecto de x, ya dijimos que es 3x al cuadrado por el seno de x cúbica. Repito una vez más, saqué el signo resultante de una vez, más por menos es menos, por eso se sale. Y esto va a ser igual a, como todo esto está multiplicando, este 3 con este 3 se puede cancelar, el cuadrado lo repartimos y me quedaría como el coseno cuadrado de x cúbica por el menos seno de x cúbica
por el 3x cuadrado. Y cerramos. Todo esto está multiplicando, es un solo factor. Menos 3x cuadrada por el seno de x cúbica por 5, ¿sí o no? Ahora, quiero que observemos que podemos factorizar mediante factor común un menos 3x cuadrada por el seno de x cúbica. Entonces esto va a ser igual a menos 3x cuadrada por el seno de x cúbica factorizando mediante factor común, que va a estar multiplicando, pues solamente me queda esta parte que sería el coseno cuadrado de x cúbica, menos por menos va a ser el más, y tendríamos únicamente el 5 porque todo esto de lo que estoy factorizando mediante factor común, y este entonces sería el resultado de este problema, que a fin de cuentas si nosotros observamos esto es exactamente lo mismo que esto. Personalmente hablando, la verdad es que yo primero resolví de esta manera este ejercicio y ya después recordé lo de la regla de la cadena, pero bueno, repito una vez más, el conocimiento que ustedes tengan para poder resolver un ejercicio no importa en absoluto siempre y cuando lo sepan resolver. Entonces estas fueron dos maneras para poder resolver este ejercicio. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema. Que me dice calcular la derivada de y derivándose respecto a x en la expresión e a la x más e a la y igualado con e a la x más y. Esta es una derivada implícita. De una vez digo y menciono que está mal la guía. O sea, realmente está mal la guía. Y de hecho, si ustedes van a las justificaciones de la guía, no sé qué cagadero hicieron. Es una mamada. Pero bueno, para eso estoy yo, ¿no? Para hacer las cosas de manera correcta. Entonces, primeramente, repito una vez más, es derivación implícita. Tendríamos la derivada de e a la x más e a la y todo esto derivándose respecto de x, que va a ser igual a la derivada de a la x más y derivándose respecto de x. Aplicando propiedades de las derivadas tendríamos la derivada de e a la x derivándose respecto de x más la derivada de e a la y derivándose respecto de x, que va a ser igual a la derivada de e a la x más y derivándose respecto de x. Entonces, la derivada de e a la x derivándose respecto de x simplemente es e a la x más la derivada de e a la y derivándose respecto de x. Recuerden que aquí aplicamos como una especie de regla de la cadena. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos la derivada de e a la u derivándose respecto de x. Cuando u es una función derivable respecto de x, me quedaría como e a la u por la derivada de u derivándose respecto de x. Pero como en este caso estamos derivando implícitamente y tenemos una y, pues simplemente me quedaría como e a la y por la derivada de y, que sería 1. Pero recuerden que cada vez que derivamos y, tendremos que multiplicar por y' o derivada de y derivándose respecto de x, puesto que como y es una función que va a depender de x y no sabemos exactamente su valor, entonces simplemente lo vamos a denotar de esta manera. Esto va a ser igual a la derivada de esto, repetimos otra vez la regla de la cadena, tendríamos e a la x más y por la derivada de x más y derivándose respecto de x, y esto me quedaría como e a la x más e a la y por y', que va a ser igual a e a la x más y por la derivada de esto, y separando me quedaría como la derivada de x derivándose respecto de x más la derivada de y derivándose respecto de x. Esto me va a quedar como e a la x más e a la y por y', que va a ser igual a e a la x más y por la derivada de x derivándose respecto de x es 1, más la derivada de y derivándose respecto de x sería 1 por la derivada de y, me queda únicamente como y'. Repartiendo tendríamos e a la x más e a la y por y', que va a ser igual a este por este y este por este, me quedaría como e a la x más y por 1, pues es e a la x más y por e a la x más y. Ahora, pasamos todo lo que tenga y' de un lado y todo lo que no tenga y' del otro lado, y me quedaría como e a la y por y', que ya estaba de este lado, y esto que está multiplicando y además está sumando, lo pasamos restando, sería menos y' por e a la x más y, que va a ser igual a todo lo que no tenga y' se va para el otro lado, y entonces me quedaría como e a la x más y, que ya estaba de este lado, e a la x más y este e a la x que está sumando lo pasamos restando, menos e a la x. Perfecto. Ahora factorizamos mediante factor común y tendríamos y' por e a la y menos e a la x más y, que va a ser igual a e a la x más y menos e a la x. Ahora despejamos nuestra y' y tendríamos que y' va a ser igual a e a la x más y menos e a la x, que va a estar dividiendo a esto que está multiplicando, pasa dividiendo, y me quedaría como e a la y menos e
a la x más y. Ahí está, ¿no? Ahora, aquí es donde está precisamente el error. ¿Por qué? Porque la guía no sé realmente qué hicieron un cagadero. Esto lo tomaron como si se estuvieran sumando de manera independiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el e a la x más y dijeron que es igual a e a la x más e a la y. Obviamente eso está mal. E a la x más e a la y no es e a la x más y. Entonces, ahí radica el problema. Y obviamente al momento de hacer eso y reducir, pues sí llegan algunos de estos incisos, pero es un cagadero, es algo que está mal hecho. De esta manera, nosotros vamos a tener que y', ya lo podemos escribir como la derivada de y derivándose respecto a x, va a ser igual a, la manera de poder reducir esta expresión es factorizando mediante factor común un e a la x, tendríamos e a la x por e a la y menos 1, que va a estar dividiendo a, factorizando mediante factor común un e a la y, tendríamos e a la y que va a estar multiplicando a 1 menos e a la x. Recuerden que si multiplicamos esto por esto y esto por esto me va a dar esto mediante el teorema del factor, pero recordemos que mediante propiedad de los exponentes, en realidad lo que está pasando es que a la m por a la n es igual a la m más n. Entonces, estamos pasando de esto a esto. Si lo queremos ver de otra forma, este e a la x más y, e a la x más y lo podemos escribir como e a la x por e a la y. De esta manera, aplicando esta propiedad de los exponentes, sí podemos decir que esto sería e a la x más y. Entonces, por eso estoy factorizando mediante el factor común una e a la x. Ahora, podemos hacer una división de esto entre esto y aplicar una ley de los exponentes otra vez, específicamente la que me dice que a la m entre a la n es igual a la m menos n. Entonces tendríamos que la derivada de y derivándose respecto a x va a ser igual a e a la x menos y, el exponente del numerador menos el exponente del denominador, que va a estar multiplicando a e a la y menos 1, y esto va a estar dividiendo a 1 menos e a la x. Y si queremos, todavía podemos reducir esto. La derivada de y derivándose respecto a x va a ser igual a este por este. Sería e a la x menos y más y, aplicando la propiedad de los exponentes que está hasta arriba. Más por menos es menos. E a la x menos y, que va a estar dividiendo a 1 menos e a la x. Por lo que la derivada de y derivándose respecto a x va a ser igual a e a la y menos y se cancelan. Entonces nada más es e a la x menos e a la x menos y, que va a estar dividiendo a 1 menos e a la x. Y este entonces sería el resultado real y simplificado de este problema. Quiero que observemos que esto no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los incisos que me está marcando la guía, pero repito una vez más, eso es porque se equivocaron en la guía. Y está bien, absolutamente todos los años tienen errores en la guía, pero repito una vez más, para eso estoy yo, para corregir estas mamadas que están haciendo los de la guía. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema no se encuentra en los incisos, pero la respuesta correcta de este problema sería esto que tenemos acá. Y bueno, vamos a resolver la siguiente pregunta que me dice, si x es mayor que 0, calcula la derivada de la función, y me dan esta función que tenemos acá. Para poder encontrar la derivada de esta función, obviamente necesitamos recordar la fórmula de la regla de la cadena del arcocoseno de u. Entonces, recordemos que la derivada del arcocoseno de u derivándose respecto de x, cuando u es una función derivable respecto de x, va a ser igual a menos 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por la derivada de u derivándose respecto de x, donde claramente u es el argumento de toda mi función arcocoseno. Entonces, vamos a empezar. Tendríamos que la derivada de esto, le voy a cambiar simplemente la notación, la derivada del arcocoseno de 1 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 derivándose respecto de x va a ser igual a 1 menos 1, perdón, entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, que recuerden es el argumento de mi función arcocoseno, que me quedaría como 1 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, todo esto elevado al cuadrado, por la derivada de esto que tenemos acá, que me quedaría como 1 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 derivándose respecto de x. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es simplemente repartir este cuadrado, tanto numerador como denominador, mediante la propiedad de los exponentes que me dice que a entre b elevado a la m es igual a la m entre b a la m, y me quedaría como
menos 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos, repito una vez más, aplicando esta propiedad y repartiendo el cuadrado, tendríamos 1 elevado al cuadrado entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 y todo esto, por supuesto, elevado al cuadrado por la derivada de esto. A ver, para poder empezar a resolver esta derivada, bien podemos hacerlo directamente como cociente, cosa que yo personalmente hablando no recomiendo porque daríamos más vuelta, pero también podemos escribir esto en su modo exponencial mediante la propiedad que me dice que la raíz de índice n de a a la m es igual a la m entre n. Entonces tendríamos la derivada de 1 que va a estar dividiendo a x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, derivándose respecto de x, por supuesto. Entonces, esto va a ser igual a menos 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos 1 elevado al cuadrado es 1, y aquí el cuadrado con la raíz se cancelan, únicamente me quedarían como x cuadrado más 1. Y esto va a estar multiplicando a la derivada de eso, pero todavía no podemos empezar a derivar, no sin antes aplicar una propiedad de los exponentes que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a a la m. Es decir, que yo puedo pasar al numerador con el signo del exponente contrario y esto me quedaría como la derivada de x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio derivándose respecto a x. Y esto va a ser igual a menos 1 entre la raíz cuadrada de, aquí ya podemos hacer una suma de fracciones con diferente denominador, decimos común denominador es x cuadrada más 1 y me quedaría como x cuadrada más 1 entre 1 es x cuadrada más 1 por 1, pues me queda como x cuadrada más 1. Y decimos menos x cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1 es 1 por 1, pues me queda como 1, que va a estar multiplicando a la derivada de esto. Y ahora sí ya podemos aplicar la fórmula de derivación de esto. ¿Pero qué fórmula de derivación vamos a aplicar acá? Pues la de potencia de regla de la cadena. Recordemos que la derivada de u a la m derivándose respecto de x, cuando u es una función derivable respecto de x, tendría como m por u a la m menos 1 por la derivada de u derivándose respecto a x. Entonces me quedaría como, recuerden, todo esto está multiplicando, todo esto está multiplicando. Entonces me quedaría como menos 1 medio por x cuadrada más 1 elevado a la menos 1 medio menos 1 por la derivada de x cuadrada más 1 derivándose respecto de x y cerramos. Entonces, esto va a ser igual a menos 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 menos 1 se cancelan, entonces nada más tenemos una x cuadrada, podemos escribirla, que va a estar dividiendo a x cuadrada más 1. Repito una vez más, esto está multiplicando, que va a multiplicar precisamente a menos 1 medio por x cuadrada más 1 elevado a la menos 1 medio menos 1. ¿Pero cuánto es menos 1 medio menos 1? Podemos hacer esa suma de fracciones de manera independiente. Tendríamos menos 1 medio menos 1 va a ser igual a común denominador es 2. 2 entre 2 es 1, por menos 1 sería menos 1, menos 2 entre 1 son 2, por 1 serían 2. Esto va a ser igual a menos 3 medios. Por lo tanto, tendríamos que esto sería x cuadrado más 1 elevado a la menos 3 medios por la derivada de x cuadrada más 1. Ya voy a hacer esa derivada de manera independiente para ahorrarme todos los pasos y estar escribiendo otra vez toda la expresión. Entonces, vamos a borrar todo esto y tendría que calcular la derivada de x cuadrada más 1. La derivada de x cuadrada más 1 derivándose respecto de x se puede escribir como la derivada de x cuadrada derivándose respecto de x más la derivada de 1 derivándose respecto de x, y esto es igual a 2x más, esto se va como constante a 0, entonces nada más tendríamos 2x, por lo que simplemente podemos multiplicar por un 2x y cerramos y cerramos. Esto va a ser igual entonces a menos 1 entre, aquí quiero que observemos que podemos aplicar una propiedad de los radicales, específicamente la que me dice que la raíz de índice n de a entre b es igual a la raíz de índice n de a entre la raíz de índice n de b. Por lo que esto me quedaría como la raíz cuadrada de x al cuadrado entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, cerramos, y esto va a estar multiplicando a un 2, con un 2 se cancelan, y nada más me quedaría como menos x al cuadrado más 1 elevado a la menos 3 medios, y cerramos todo esto, por nuestra x, muy importante. Entonces,
esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver, esto va a ser igual a menos, tendríamos 1 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado, se cancela únicamente es x, entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, que va a estar multiplicando a menos x al cuadrado más 1 elevado a la menos 3 medios por x. Y cerramos. A ver, esto de cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado lo puedo hacer fácilmente. ¿Por qué? Porque x es mayor que 0, por lo tanto es positivo. Recordemos que la raíz cuadrada de x al cuadrado no es otra cosa más que el valor absoluto de x, y esto es igual a x. Y recordemos que el valor absoluto de x es x si x es mayor que 0 y menos x si x es menor que 0. Pero como aquí me están diciendo que x es mayor que 0, por eso puedo hacer estas cancelaciones sin ningún problema. Entonces, borramos todo esto y continuamos, ¿verdad? Entonces, me quedaría como... Aquí podemos hacer una división de fracciones. Medios por medios y extremos por extremos. Signo resultante es menos. Entonces, esto va a ser igual a menos como signo resultante. Este por este y este por este. Me quedaría como la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, que va a estar dividiendo a x solamente. Y esto va a estar multiplicando a menos x. Esta x la estoy pasando simplemente al inicio. Por x cuadrada más 1 elevado a la menos 3 medios. Y cerramos. Entonces... esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver, lo que podemos hacer es borrar todo esto que nos está estorbando. Y lo que podemos hacer es observar que multiplicamos como fracciones, ¿no? Recuerden que esto es un 1, aunque no se vea. Y decimos numerador por numerador, denominador por denominador, pero antes signo resultante. Menos por menos es más. Signo resultante de toda la fracción es más. Me quedaría como x por... x al cuadrado más 1 elevado a la menos 3 medios por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Pero recuerden que eso lo puedo escribir como x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio mediante la propiedad de los radicales, que me dice que la raíz de índice n de a a la m es igual a la m entre n. Entonces, esto va a estar dividiendo, por supuesto, a x por 1 es x. Y quiero que observemos que claramente esta x con esta x se pueden cancelar. Y aquí tendríamos que aplicar otra propiedad de los exponentes. Aplicamos la propiedad que me dice que a a la m por a a la n es igual a la m más n, donde claramente todo esto es nuestra a, todo esto es nuestra a, esto es nuestra m y esto es nuestra n. Y me quedaría únicamente la misma base, que es x cuadrada más 1, con la suma de los exponentes, que es menos 3 medios más 1 medio. Repito una vez más, las x se cancelaron. Esto va a ser igual a x al cuadrado más 1, y hacemos esta suma de fracciones con diferente denominador, y me quedaría como, no es cierto, con mismo denominador. Me quedaría como menos 3 más 1, que va a estar dividiendo a 2, y esto va a ser igual a x cuadrada más 1 elevado a la menos 3 más 1 serían menos 2 entre 2. Y esto va a estar siendo igualado con x cuadrada más 1 elevado a la menos 1. Y esto, aplicando la propiedad de los exponentes que ya habíamos visto anteriormente, y vuelvo a escribir, a a la menos m es igual a 1 entre a a la m, se puede escribir como 1 entre x al cuadrado más 1 elevado a la 1. Y recuerden que el 1 ya no hay necesidad de ponerlo, entonces me quedaría como 1 entre x al cuadrado más 1, y este entonces sería el resultado de este problema. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema pertenecería al inciso B.